viabilizar, para facilitar. Mire, perdón Luis, y antes de irnos de tema, quiero aprovechar para decir, ayer 3 personas me hicieron una pregunta, entre ellos un periodista que maneja mucha información y por eso le doy cierta importancia al asunto. Me hacía una pregunta de que si era verdad que el presidente de la República había anunciado la suspensión de las semanal con la prensa y que eso era definitivo. Porque hay otra versión, hay otro comentario de que el presidente en estos días está evitando a la prensa. O sea, no ya porque ha suspendido la semanal, sino que por razones estratégicas o por la razón que fuera, se está evitando el contacto con los periodistas. Y algunos me han dicho que por el tema Senasa. Y yo he respondido frente a esa última parte que no tendría sentido porque el presidente de la República, el gobierno, ha hecho lo que ha tenido que hacer con enviar el expediente. De hecho, creo que se ha excedido incluso el presidente de la República en su molestia, en su preocupación, en el empeño que está poniendo, incluso para dar ejemplo. Siento que el presidente se ha excedido un poco, ha mandado al Senasa a constituirse en actor civil. Es decir, ¿qué puede el gobierno decir o qué puede el presidente decir frente a eso que ya no lo haya dicho o que ya no lo haya dispuesto con hechos, ¿verdad? Con acciones? La gente debe recordar cuando el presidente un buen día mandó al director de comunicación de la presidencia a dar una conferencia de prensa un sábado anunciando lo que iba a ocurrir, hablando de la indignación del gobierno por lo que estaba ocurriendo. Y después de ahí, ese mismo día, un sábado, manda a la Procuraduría General de la República los expedientes que tenía el gobierno para que se accionara. Eso, yo digo, no hay duda de que el presidente, no hay duda de que el Ejecutivo ha obrado y quizás se ha excedido, o sin el quizás. Entonces, no puede ser esa una razón, o no sé si pueda ser cierto que el presidente esté evitando a la prensa porque el presidente es un hombre de mucho hablar, el presidente es un hombre muy parlanchín, y habla oficialmente para la prensa y habla no oficial fuera de récord con periodistas, comenta con frecuencia situaciones locales o internacionales. Pero he escuchado esa versión, he escuchado la otra de que la suspensión de la semanal va a ser definitiva y lo lamentaría mucho. No le di crédito, de hecho le dije a las 3 personas que me hicieron la pregunta, uno de ellos, repito, un periodista muy bien informado, le decía que no habría ninguna razón para suspender la semanal y que sería una pena si se llegara a eso porque la semanal, la gente cree que es un invento de Luis Abinader. No. Eso desde antes de que los estrategas famosos de comunicación le aconsejaran a los presidentes esa vinculación directa con la población, de hablarle periódicamente a la población de los planes del gobierno. Bueno, teníamos el caso de López Obrador en México, tenemos el caso de la Sheinbaum, la presidenta actual de México, que hablan diariamente, o sea, y se comunican con el país y le cuentan al país sobre cómo marcha el gobierno, cómo marchan los planes oficiales, cuál es la opinión de ellos sobre diversos temas. Pero antes de eso, yo debo decir que tenemos la experiencia del doctor Joaquín Balaguer, 86, 96, yo estuve en cada actividad, en cada conferencia de prensa del doctor Joaquín Balaguer en esos 10 años, me tocó cubrir, estaba asignado a las actividades del Palacio del Presidente y yo fui testigo, yo participé cada vez que se me daba la oportunidad formulando una pregunta al presidente. Cada jueves de cada semana el presidente daba una conferencia de prensa, inauguraba jueves y sábado. Jueves y sábado salía de Palacio y uno de esos días el presidente daba una conferencia de prensa, un hombre ciego con las dificultades que todo el mundo sabía que ya tenía para esa fecha y ponía el pecho para que usted le pregunte y usted le preguntaba de lo que quisiera. En ocasiones se molestaba y eso lo vimos, pero respondía. Entonces yo creo que lo que Luis Abinader ha hecho no es un invento suyo, es un método que los presidentes utilizan para eso, para socializar sus programas, para socializar sus ideas con el país que ellos gobiernan. Yo digo, si eso se suspendiera, sería una pena. Y si alguien me pidiera opinión, yo diría, bueno, se pudiera espaciar en el tiempo, que no sea semanal, sino que sea cada 15 días. Entonces ya no se llamaría la semanal, Ayer ¿verdad? hubo. Pero no hay hasta después de Reyes. Está anunciado que no hay conferencia de prensa del presidente, como le llaman ellos, la semanal, Hasta enero. hasta después del día de Reyes, hasta enero. Y yo, repito, sería una pena que eso se eliminara. La información que manejo es que eso se va a suspender hasta enero, pero que
vuelve en la semanal y que el presidente va a seguir conversando cada semana con la población. Espero y aspiro a que así sea. Sí, oí un comentario que me lució lógico ayer sobre esa versión y la persona que hacía el análisis decía, yo entiendo que el presidente está haciendo un descanso de ese ejercicio que hace cada lunes a partir de tomarse los días de rigor de finales de diciembre para compartir más en familia y sus amistades y el área de él donde él se mueve tradicionalmente. Y va a ser hasta mediados de enero, porque el primer lunes de enero cae para Reyes, que también es festivo. Entonces ya no va a ser el 6, sino No sería el 5, sino el lunes después del día. el lunes después del 5, que sería como el 12. El 12 por ahí. Entonces, fíjese cuántos días van, es casi un mes, y es lógico que alguna gente piense, lo suspendió, eso no vuelve. Pero yo entiendo que el presidente es un hombre tan cercano con los medios, tan participativo en asuntos de las preocupaciones de los periodistas, que él no va a hacer ese ejercicio que le ha dado tan buenos resultados. Yo uso mucho una frase, el país de los creativos. Este es un país lleno de creativos. Yo decidí meterme a creativo. Que eso monetiza bien. Porque si por mí fuera... Soy un creador de contenido. Yo entonces pusiera la quincenal en vez de la semanal. Yo. Y no pasa nada. Pero sí puedo y tengo información de que el 80% de los que asesoran al presidente le han pedido que deje eso. Pero no ahora, ¿no? Tienen un año y pico, es largo, desde que comenzó. Yo no tenía esa información. Sí. O sea, que le piden que no. Y el presidente, pero esto él lo ha dicho en la semanal. Lo que pasa es que uno, como ustedes no van, ustedes tienen otro nivel de alcurnia. Uno ve lo que destaca la prensa de la ciudad. Por eso, pero... No, yo he oído, Luis, sí. Usted nada más ha ido 2 veces. Lo que pasa es que no y tenemos una muy especial. tanta energía. No me haga hablar, no me haga hablar. Yo he ido 3 veces. Sí, y la tercera... Una fue a Montecristo, ¿usted recuerda? Exacto, que no fue nada. Usted fue a Montecristo. Pero participé en la semana. Se coincidió. Usted nada más ha ido a una y fue por un rebú que lo invitaron de una ley. Y la otra tercera, esa me la reservo. O sea, usted no ha ido a nada. Usted, eso es para nosotros los cargapalos. Usted tiene un estatus que a usted lo que le gusta es que lo invite el presidente con comida y con exclusividad. Líderes de opinión. No. Y yo oigo todo lo que ustedes dicen, yo me quedo calladito y soy cargapalo. Yo voy a la semanal. Ya son muertos, Luis. Sí. Entonces, el presidente Abinader con esto para mí ha dado un ejemplo de no ser mudo, y hay lunes que se ha encontrado con temas de verdad y va y lo dice. Y evidentemente esa es una forma de expresión. Pero evidentemente hasta ahora yo me acojo a lo que se dijo. Por el tema de Navidad, un receso. Lógico. Tema de Senasa. Óigame, el tema de Senasa, yo voy en el camino, guste o no le guste a los que son opositores desde el punto de vista político, de que el presidente Abinader con el caso Senasa ha dado no solamente un ejemplo, ha ido un poco más allá de lo que la figura jurídica de las leyes le permite, que es el nivel de intromisión. Ese dato que usted se está olvidando, un sábado en la mañana mandó a someter aquel sábado que habló Félix Reina, ¿se acuerda? Claro. Bien. Soy amigo, pero no soy cómplice. Tengo amigos, pero no tengo cómplice. Para mí ese es el tuit más revelador de su posición en sus 5 años de gobierno. Pero el domingo pasado emitió también un tuit con 5 en hilo diciendo la posición. O sea,
En semanal y sin semanal se ha pronunciado. Así que no es por Senasa. Y no le tiene miedo a esos temas, al contrario. Su actitud, su posición ha viabilizado y ha sido bastante claro. Y sectores sensatos de la nación así lo han visto. Y realmente, más que todo, lo más que se puede sentir engañado y burlado. Porque el caso de Senasa va por el 60%. Faltan 40%, dijo Wilson Camacho, y yo no sé si faltan 50%, porque ahora vienen actores que no son comunes. Viene el 2.0 ahora. El 2.0 que no son comunes, y que usted lo que va a decir, Pero bueno, yo pienso que este ejercicio de comunicación, que lo hacía Balaguer lo hacía los jueves, Balaguer tenía su semanal, y uno que tenía siempre el perfil de seguir estos pasos, estaba ahí atento. Pero lo de Balaguer eran más que, eso era una perla. Cuando usted veía y se acercaba a la gente, ustedes que estuvieron ahí, para mí ese privilegio, porque y Balaguer iba sin papeles, sin guión, Balaguer contestaba todo lo que se preguntaba. El presidente Abinader viene sin papeles y hoy cada quien tiene su estilo. El presidente Medina no tenía ese estilo y eso hay que respetarlo. Hay una diferencia. Ni lo tenía el presidente Abinader, Leonel, o sea. Hay una diferencia que la gente lo puede notar perfectamente. El presidente Abinader, aunque como dice Geomar, él responde lo que usted le pregunte, como debe ser, pero el presidente Abinader organiza el tema del que él quiere hablar y lleva un tema, ¿verdad? El día pasado fue sobre los puntos de vida, hablando sobre la violencia, ese tipo de cosas. Protección a la mujer. Protección a la mujer. Y en otras ocasiones ha hablado de lo que hemos conseguido en materia de seguridad aeroportuaria, ha hablado del tema del agua potable. O sea, el presidente lleva un tema y los periodistas, obvio, libres para preguntar, preguntan. En el caso de Balaguer no llevaba temas, o sea, uno preguntaba sobre los asuntos de actualidad, sobre temas que uno entendía que eran de interés de la población y los periodistas preguntábamos. Pero en ambos casos eran momentos o eran espacios en el que el presidente podía comunicarse o se comunicaba con la población a través de la prensa, con los medios de comunicación o con los periodistas como interlocutores entre la sociedad y el gobierno. Entonces, ese es un espacio que a donde voy, Luisín, que no se debe perder, aunque hay la diferencia, como digo, que el presidente lleva su plan y quiere destacar algo, el presidente va con un propósito, lleva un esquema montado, organizado por su gobierno para destacar un proyecto o un área en la que el gobierno entiende que ha trabajado de manera adecuada y quiere mostrar logros. Entonces, a pesar de eso, se da ese espacio que Geomar bien señala y que Luisín, que participa, lo ha vivido, yo también, que he ido en ocasiones, ese espacio de libertad en el que los periodistas preguntan sobre lo que quieran y el presidente responde lo que quiere o lo que puede. Usted dirá, en el caso Senasa, que es un caso que la gente mucho lo ha comentado, al presidente no tenía, evidentemente, parece ser la información de lo que estaba ocurriendo en Senasa. Engañaron. Al presidente lo engañaron, al presidente lo llevan, uno le preguntaron de Senasa y el presidente pensaba, yo incluso debo admitir que en una conversación con el presidente le decía, caramba, pero ese programa, que es uno de los programas luminosos del gobierno, lo que había hecho Senasa, el nivel de apertura, la ampliación, le habíamos dado incluso seguro a los agentes policiales, seguro premium. Y yo decía, caramba, pero esto es un punto luminoso, ciertamente, de la administración del presidente Abinader. Y el presidente habló en ese contexto, creyendo que lo que estaba dándose ahí era distinto a lo que realmente estaba pasando. Yo digo, al presidente lo engañaron, evidentemente, y a la población también, porque yo debo esperar que se produzca ya el juicio y que se puedan demostrar todo lo que se ha dicho. Pero en principio yo digo, no voy a meter la mano. Pero mire, porque como Freddy le ocurrió una vez que se quedó sin mano, yo no voy a meter la mano. Son las formas y los estilos. Entonces, miren, yo cité Danilo Medina, Leonel Fernández, que no tenían ese estilo. Pero, por ejemplo, cada uno tiene su forma. El expresidente Danilo Medina dio unas declaraciones ayer muy puntuales, muy precisas y unas declaraciones de mucha profundidad, sin citar nombres, lo que te indica que los presidentes, los líderes deben hablar. ¿Qué dijo el presidente ayer en unas